Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. El tema de hoy es la acción. La acción como pregunta. Esta pregunta tiene raíces en sus respuestas en algunos de los textos de Krishnamurti. Nosotros entendemos la acción como mecánica, como un primer paso hacia la consecución, hacia el éxito, hacia la resolución de un problema, hacia la consecución de algo. La acción en principio es un movimiento natural del ser humano hacia la acción. Puede ser también una defensa de un compartir. Puede ser violencia, puede ser paz. La acción es un acto. Somos conscientes de que miramos la vida de modo fragmentario. Empezamos con esa pregunta. Podemos ver que nuestra conciencia sin ese está condicionada. ¿Cómo podemos descubrir su contenido? Existe una división entre consciente con ese, consciente e inconsciente. ¿Es el observador parte del contenido de la conciencia? ¿Existe alguien que no esté condicionado? ¿Qué es la acción? ¿Qué significa mirar la vida completamente? Y ahí nos preguntamos, ¿cómo considera usted, tú, yo, cómo consideramos nosotros realmente la vida? Sin fingir, sin volvernos teóricos, sin hacernos hipotéticos, sin ser deshonestos. ¿Consideramos la vida como una totalidad o la encaramos en fragmentos, despedazada? ¿Es posible considerar todo este movimiento como un proceso unitario? ¿Y puedo yo, educado en una cultura determinada que me condiciona consciente e inconscientemente, para considerar la vida como lo físico y lo no físico, Dios y el diablo? ¿Puedo considerar este movimiento total del vivir o debo fragmentarlo? Cuando lo fragmentamos, de ahí surge el desorden. Es interesante revisar en un concepto de tiempo lo que es orden y desorden. Las marcas del orden. Krishnamurti no proponía el orden. En realidad, parte del desorden. Nosotros estamos en desorden. Hay guerra y división en nacionalidades, el hombre y la mujer luchan el uno contra el otro. Estamos en guerra con los demás y dentro de nosotros eso es desorden. Eso es un hecho. Y no hay orden en la vida natural. En primer lugar, hemos de estar absolutamente seguros de que hemos descartado lo superficial, de que ya no estamos atrapados en los diversos enfoques fragmentarios de tipo nacionalista, de tipo religioso, de tipo espiritual, de tipo material, de tipo ideológico. Hemos de estar seguros, pero muy seguros, de que hemos desechado todo eso por completo. Es una cosa de las más difíciles de hacer. Al examinar el consciente y ver su fragmentación,
daremos naturalmente con lo otro. Entonces, ambos se reunirán porque hemos dividido la existencia en lo consciente y lo inconsciente, en lo oculto y lo visible. Ese es el punto de vista psicológico o psicoanalítico. Pero no existe tal cosa. No se divide la vida en consciente e inconsciente. Pero al parecer esta división existe para la mayoría de nosotros. Ahora bien, ¿cómo hemos de examinar el inconsciente? Se dice todo el tiempo que existe esta división entre el consciente y el inconsciente y que puede estar superficialmente libre y que se puede estar superficialmente libre de las divisiones que la cultura ha producido. ¿Y cómo podemos hacer esto? Si venimos de alguna manera fragmentados ya culturalmente, territorialmente, genéticamente. Al revisar el inconsciente, solemos oír que es aquello que no conocemos. Pensamos que conocemos la conciencia superficial, pero que no sabemos lo que es el inconsciente. Uno dice, ¿cómo se conoce el inconsciente? Y uno responde, por sus manifestaciones. Bien. Uno puede decir, conscientemente usted puede estar haciendo algo, pero el motivo inconsciente puede ser por completo distinto del impulso consciente. Y esto nos ocurre muchas veces. Si el contenido del consciente no puede ser conocido en su totalidad, ¿cómo puede ese consciente, que es superficial, que no se conoce a sí mismo, examinar al inconsciente con todo su contenido oculto? Hasta ahora tenemos un solo modo de investigar, el cual consiste en considerar conscientemente al inconsciente. Esto es importantísimo. Hasta ahora tenemos un solo modo de investigar, el cual consiste en considerar conscientemente al inconsciente. Conozco el contenido de mi conciencia, lo percibo, lo comprendo, lo he observado sin prejuicio, sin fórmula de ninguna clase. Si yo desconozco el contenido de mi conciencia superficial, ¿puede esa conciencia, que es incompleta en la comprensión de su superficialidad, examinar el inconsciente? Nosotros tratamos de observar conscientemente el inconsciente, siendo el inconsciente algo que desconocemos. Es importante entender o poder ver que no existen fronteras entre el consciente y el inconsciente y preguntarnos, ¿y qué hacemos? Importante no dejarnos dominar por teorías. Cada uno ha sido educado en su formación. Krishnamurti cuenta que él fue educado en un trasfondo brahmánico altamente tradicional y cruel. De la mañana a la noche nos enseñan qué es lo que debemos hacer y no hacer, qué es lo que debemos de pensar. Nos condicionan desde el momento en que nacemos. Pero esto no ponerlo siquiera como etiqueta hacia los demás, porque nos ha pasado a todos y a los de atrás también. Esto se hace conscientemente todos los días, a través del templo, de los grupos de meditación, de las religiones, de la madre, del padre, del medio ambiente en el que vivimos, de la cultura, todo el tiempo, del Estado, de la ideología, de la amistad.
Después de esto mudamos de condicionamiento y adoptamos otro y luego otro. Y pasamos de un condicionamiento a otro, todo lo cual es impuesto sobre nosotros por la sociedad, por la civilización. Sea por intento, sea por accidente, sea por propaganda, sea por poder. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a separar una cosa de la otra? Cuando todas esas cosas están interrelacionadas, ¿cómo puedo contener y comprender la totalidad del contenido? Porque puedo pasar de una cosa a otra. Puedo pasar del cristianismo al budismo, al hinduismo, al ascetismo, al monacato, a la transgresión. Mi conciencia está compuesta, nuestra conciencia, la de cada uno, está compuesta por 1000 cosas. Por tradiciones brahmánicas, por tradiciones teosofistas, el instructor del mundo, mi cultura religiosa, la católica, la judía, la musulmana, la que te dé la gana. Ahora bien, ¿podemos mirar ese contenido como una totalidad o tengo que hacerlo fragmentariamente? ¿Tengo que crear enemigo? ¿Existe algún contenido profundamente oculto en el fondo? De modo que yo no lo conozca, que tú no lo conozcas. Es que nunca podré conocer más que el contenido superficial y ese contenido inconsciente es una reserva de gurús, de maestros, de filósofos, a fin de cuentas, hombres y mujeres como nosotros. ¿Cómo podemos descondicionar la mente de tal contenido? ¿Qué somos? Somos todo ese condicionamiento. ¿Somos conscientes de todo nuestro condicionamiento? Antes de hablar acerca del cambio, uno debe en primer lugar preguntarse, ¿me doy cuenta de mi condicionamiento? No solo en lo superficial, sino en las capas más profundas. Yo puedo estar atrapado en una tradición cristiana, comunista, brahmánica, hippie, lo que tú quieras, pero también he vivido con una familia donde la madre pudo haber sido nerviosa, brutal, lo que sea. Uno puede tener la sensación de que se va descondicionando poco a poco a través de conversaciones, de cursos, de presencias, de participar. Porque me di cuenta que presto atención y la atención creo que me lleva a descondicionar la mente. No, la atención no lleva a descondicionar la mente. Eso es una especulación. Yo soy todo mi contenido. El contenido es mi conciencia, es el conocimiento, la experiencia, la tradición, la educación, el padre nervioso, la madre regañona. Todo eso constituye el contenido que soy yo. Ahora bien, me di cuenta de ese contenido. No nos sirve encogernos de hombros y decir, no lo sé. De ese modo no podemos seguir avanzando. Si no nos damos cuenta, y parece ser que el mundo no se da cuenta, ¿cómo hemos de proseguir? Uno puede ver parte de su condicionamiento.
Uno puede ver que está condicionado como musulmán, como judío, como comunista, como libertario, como religioso, como monje. Pero ahí dentro hay más cosas. Se puede investigar conscientemente los diversos fragmentos que componen el yo, el contenido de mi conciencia. ¿Cómo hemos de mirar a los contenidos de nuestra conciencia? Si ya asumo que estoy condicionado. ¿Es ese proceso totalmente erróneo? No te lleva a ningún sitio. Porque si no puedes ver cada amanecer de una manera distinta, cada café de una manera distinta, cada día, a tu mujer, a tu marido, a quien compartes, de una manera distinta, nueva, más que distinta, nueva cada día, sin sumar pasado, ¿cómo podemos atravesar ese velo y descubrir ese yo interior? Podemos mirar de nuevo el contenido de nuestra conciencia, siendo nosotros parte de ese contenido. Si no conocemos el contenido de nuestra conciencia, ¿cómo podemos decir estoy en lo correcto o estoy equivocado? Aborrezco esto o aquello, esto es bueno, esto es malo. Nosotros no estamos en situación de juzgar en absoluto. Por lo tanto, podemos conocer el contenido de nuestra propia conciencia. ¿Cómo podemos hablar de avatares, de iluminados, de iluminadas, si no conocemos el contenido de nuestra conciencia? Entendemos que nuestra conciencia es su contenido. El contenido constituye la conciencia, por lo tanto la conciencia no está separada de su contenido. El contenido es la conciencia. ¿Qué hacemos? Revisarnos utilizando los mismos procesos mentales y de aprendizaje que vienen del pasado, por inducción, por formación, por el exterior, por el medio, por la genética, por educación, no nos sacará nunca ni nos abrirá las puertas a entender nuestro proceso de conciencia. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este audio de hoy. Continuamos hasta el infinito y más allá. Un abrazo grande, cuidaros mucho, chao.